Hola, ¿qué tal amigos? Les habla Óscar Osorio Casal y esto es El Agro Ahora. Preparémonos para el futuro. El Agro Ahora, con Óscar Osorio Casal. Este programa es presentado por Empresa agropecuaria 100% panameña, dedicados al cultivo y producción de granos y forrajes para el consumo humano y animal. A través de nuestro personal experimentado y flota de maquinaria de última generación, ofrecemos nuestros productos y servicios a nivel nacional. Agrosat. Somos parte del sector agropecuario. IRC es una empresa panameña dedicada al diseño, ejecución e implementación de proyectos fotovoltaicos, proporcionando metodologías de ahorro energético en el sector agropecuario del país. Tenemos más de 60 proyectos ejecutados en Panamá, como avícolas, lecherías, molinos, recintos feriales. Contáctenos, somos IRC Solar. Vamos a continuar un poco con el tema que habíamos iniciado y es sobre la gestión lechera. Fundamentalmente, ¿qué cosas estábamos hablando que tienen que hacer los productores de leche para poder establecer sistemas de costo confiables que puedan determinar al final si la operación es o no rentable? Pero para poder llegar a esa cifra, nosotros tenemos que establecer una serie de pasos previos para poder tener los elementos que le puedan hacer al contador o a la empresa que lleva su contabilidad los informes necesarios para que posteriormente usted pueda hacer los análisis y tomar las estrategias debidas para crecer, para detenerse o para tratar de reconvertirse en la actividad. Y de eso es lo que estábamos hablando en el programa anterior, que hay que hacer una serie de cosas. Hablamos de los sistemas de registro y todavía nos mantenemos en el sistema de registro. Hablamos de los inventarios y hoy vamos a hablar de los informes de producción. ¿Por qué son importantes los informes de producción? Porque usted tiene que hacer un informe de cuántos terneros le nacieron en el día, en el mes, cuántos litros produjo usted en su finca. Pero antes de establecer un sistema de informe de producción de litros de leche, usted tiene que establecer un sistema o un informe de pesaje de la leche, que bien se puede hacer cada 15 días. Hay quienes establecen pesajes diarios, los que tienen ordeños mecánicos, y los que no tienen ordeño mecánico, pero que ordeñan manualmente o semiautomático, bien puede establecer un sistema de pesaje de leche una vez a la semana y al final tener un promedio. Estos informes son importantes porque al final la toma de decisiones en una empresa se mide en base a los resultados económicos y en base a los informes. Por ejemplo, si a usted le nacieron en el año 36 animales, por decir una cifra, ese es un parámetro que usted tiene y es una data que usted tiene del año anterior. ¿Cuál es la meta de un productor? Tratar de elevar eso a una productividad, y su meta parte de ahí, de los 36 animales. O sea que usted para el otro año debe producir más. ¿Cómo voy a producir más? Bueno, usted puede establecer un sistema de monta directa, puede utilizar el sistema de inseminación artificial o sistema de embriones. Usted puede también iniciar un programa de administración de sales minerales de forma tal que usted pueda conseguir que haya un proceso en donde los animales entren en celo más rápido y podamos tener lo que normalmente conocemos usted y yo, y lo que se habla en el mundo de que en gestión lechera o en actividad lechera, un ternero por vaca por año. Pero esos informes son importantes, y así como el informe de nacimiento, pesaje de leche, el informe de ventas, el informe de consumos, el informe de pesajes de ternero o de pesajes de ganado para ver cuánto al final aumentó un animal. Todos esos informes son realmente importantes porque nos sirven para medir la productividad en la empresa. Usted tiene que hacer los informes porque le van a servir para una data que posteriormente vamos a analizar. Otro de los informes
que realmente necesitamos es los informes de planilla, el registro de la planilla. ¿Por qué es importante la planilla? Porque muchas veces la actividad agropecuaria se mide con el trabajo que realizan los ordeñadores, los trabajadores de cerca, los manuales, los operadores agrícolas, y muchas empresas pagan planilla al Seguro Social. Nosotros nos gusta utilizar un sistema formal de que recomendemos que todas las actividades deban ser metidas en un sistema de planilla del Seguro Social. ¿Por qué? Porque es una protección para el individuo y es un deber de la empresa y es un honor para una persona que esté protegida bajo un sistema de Seguro Social. Entonces la planilla forma parte de un sistema de registro que se tiene que llevar y que el contador le va a pedir a usted el informe, dime cuál fue tu planilla de la semana o de la quincena. Esos son datos que fundamentalmente va a requerir la persona. Al final, los sistemas de registro cuando se pasan a contabilidad es el contable el que le establece a usted todos los diferentes registros para después él llevar una actividad a un costo determinado para que sea analizado posteriormente con su contador. No importa si es una empresa chica, si es una empresa mediana o una empresa grande, todo al final es igual, todo se mide por productividad. Pero estamos hablando de un sistema de contabilidad de costos que le va a permitir a usted tomar las decisiones necesarias para poder crecer en su empresa o para reconvertirse dependiendo de si es o no rentable. Al final tiene todos los elementos, usted entra en otra etapa que es la ejecución, el ordenamiento y el análisis de la información. Dentro de lo que es la gestión lechera de la finca, y que esto aplica realmente para todos los cultivos. Usted tiene que tener una data para poder desarrollar una gestión, ya sea lechera, sea de carne, sea de programas ovinos o sea de programas agrícolas. Ahora que entramos en lo que es el ordenamiento, ejecución y el análisis, es una gestión continua en donde fundamentalmente usted registra la actividad, ya sea de compra o de venta, establece un sistema contable por departamento para que posteriormente el contador establezca los sistemas de costos. Y específicamente, y yo lo mencioné en el programa anterior, al final lo que el contador necesita definir qué es un costo variable, qué es un costo fijo, para poder establecer al final el cuadro que les enseñé sobre cuánto cuesta producir un litro de leche, o cuánto cuesta producir un quintal de arroz, o cuánto cuesta producir un kilo de algún rubro agrícola que se tenga en su finca. Al establecer los costos variables, estos están fundamentalmente en un parámetro que tenemos que establecer cuáles son los costos variables, y estos tienen que ver con los costos que se tienen de la materia prima, los costos que se tienen de los insumos para poder producir en la finca, y establecer por igual cuáles son los pagos que vamos a hacer de eso. Su contador automáticamente, y de acuerdo a un contrato que usted tenga, usted puede decir: yo compro el alambre de púa a X comercio, y muchas veces o lo hago de contado o me dan el crédito. Y muchas empresas hoy en día pueden establecerle un crédito a usted de pago a 30, se han visto pagos de 45 días, 60, incluso pagos de 90. Eso es vital para poder saber usted en su gestión en la finca cuándo tiene que pagar. Siempre es bueno el crédito. El crédito bien administrado es muy bueno porque le permite a usted jugar con los pagos. Normalmente en la actividad lechera los pagos son semanales. Cuando uno vende leche, hay compañías que le pagan a la semana, hay compañías que le pagan a usted a los 15 días en la actividad lechera. Entonces, igualmente usted cuando hace la compra de los insumos trata de que usted establecer un sistema de compra, y siempre el crédito es bueno. Entonces, nosotros vamos a definir cuáles son los costos variables y cuáles son los costos fijos. Un costo variable, por ejemplo, pueden ser
la mano de obra, lo que usted utilizó para poder producir, sea ordeñadores, sea los cerqueros, sea la gente que le hizo la inseminación, sea el tractorista. Ese es un costo variable. Otro costo variable son el producto terminado que usted compró, o sea, el alimento para las vacas de leche, la mezcla mineral, los medicamentos, la inseminación artificial, o sea, las ampollas, el nitrógeno, lo que usó para la higiene y aseo en la galera, lo que es el yodo, el cloro. Todos estos forman parte de los costos variables, pero también lo es el forraje que usted compró, y lo que hablábamos en el programa anterior de los inventarios, el forraje verde o el forraje seco. Todo eso es parte del costo variable. En breves momentos regresamos. Mario entró en tus hogares para llevar productos con frescura y de calidad. Pensado para toda la familia, porque más que un producto es una fiesta de sabor. Productos Mario. Estamos básicamente estableciendo una serie de parámetros, dando información para que usted pueda establecer allá en su finca, no importa el tamaño que sea de su finca, un costo de producción y así poder medir. A esos extremos estamos llegando. Si no definimos el costo de cuánto nos cuesta producir un litro de leche, no podemos definir cuál es nuestra estrategia sobre la base del precio que estamos vendiendo. Y en eso vemos lo que son márgenes y rentabilidad. Hablábamos en el programa anterior de lo que eran los costos variables. Hoy vamos a continuar con el costo fijo. Y básicamente y muy corto, el costo fijo tiene que ver con lo que es la administración en sí de la finca. Hay fincas que no tienen administradores y básicamente lo hace todo la persona, el dueño, pero hay fincas medianas que tienen un administrador, que tienen una persona encargada en la finca, y ese salario, esa parte de ese gasto de la administración, sea salario, oficina, pago de luz, pago de teléfono, si se tiene teléfono, pago del agua, si es que se paga el agua, todo eso forma parte de los costos fijos. Igualmente aquí tenemos que ver lo que son los intereses, la depreciación anual, los intereses bancarios que decía, y lo que son consultorías. Habrá quienes tienen consultores, y de eso hay muchas fincas que pagan consultores, tanto nacionales como extranjeros. Esos costos de consultoría van dentro de lo que son los costos fijos. Hablamos de la depreciación. Normalmente los productores compramos un carro, compramos un tractor, compramos un equipo y no hacemos la depreciación. Los contadores saben cuáles son las depreciaciones que se pueden utilizar para una ganadería, una agricultura. Estamos hablando de que una bomba que usted compró en $10,000, se hace la depreciación mínimo en 5 años, hay depreciaciones de 10 años, eso tiene que ver un poco con la actividad en sí de la contabilidad. Pero lo que es depreciación va directamente involucrado en el tema de los costos fijos. Al final, cuando ya nosotros tenemos los costos fijos ordenados y analizados, entonces nosotros podemos determinar dentro de la operación que tenemos de la gestión lechera cuáles son los costos finales para la actividad de las vacas de ordeño, que involucra vacas secas, vacas en ordeño, las vacas que están antes de parir y lo que son la crianza de ternero. ¿Por qué es importante tener una diferenciación en los costos de ambas etapas? Porque al final son elementos que inciden en la toma de una decisión para saber si se queda con la actividad de producción o se dedica a la actividad de crianza de ternero. Entonces, por eso es importante esta contabilidad. Y yo les decía cuando hablábamos del inventario que la contabilidad de costos se define por las unidades, bien sea por kilo,
bien sea por litro, pero siempre es importante definir cuál es la operación en sí o cómo lleva esa contabilidad de costos. Al final, un cuadro que es el que estamos viendo, que es costo variable más costo fijo, es lo que define la totalidad de los costos de la operación. Pero a eso es más importante definir, por ejemplo, cuáles fueron las ventas de su ganado, y eso hay que restarlo en la operación contable. Recuerde que aquí estamos dando los elementos fundamentales para poder definir cuál es el costo de producción de un litro de leche. Esas ventas de terneros, esas ventas de vacas viejas, ventas de toretes, ventas incluso de novillas de parto, tienen que ser descontados del total de costo, y eso dividido entre el número de litros producidos en el mes o en el año, y al final le da a usted cuál es el costo de producción de un litro. No tiene que ver nada con lo que está en inventario. Recuérdense que los contadores al final utilizan para hacer un estado de resultado o una operación contable, realmente definir cuáles son los activos, cuáles son los pasivos. De eso no vamos a ahondar aquí porque no se trata de eso, sino de darle algunos elementos a usted que le sirvan para poder decirle a su contador: yo quiero que me establezcas un costo real de cuánto estoy produciendo, porque si usted tiene un costo de 22 centavos el litro de producción y ustedes le están pagando 36, quiere decir que usted se está ganando un aproximado de 14 centavos por litro de producción. Bueno, eso es justamente lo que queremos. Tenemos que definir los costos reales en una operación para poder determinar las disposiciones generales que vamos a hacer. En breves momentos regresamos. Agropecuaria 100% panameña, dedicados al cultivo y producción de granos y forrajes para el consumo humano y animal. A través de nuestro personal experimentado y flota de maquinaria de última generación, ofrecemos nuestros productos y servicios a nivel nacional. Agrosat. Somos parte del sector agropecuario. ERC es una empresa panameña dedicada al diseño, ejecución e implementación de proyectos fotovoltaicos, proporcionando metodologías de ahorro energético en el sector agropecuario del país. Tenemos más de 60 proyectos ejecutados en Panamá, como avícolas, lecherías, molinos, recintos feriales. Contáctenos, somos IRC Solar. Realmente definir cuáles son todos los costos y todos los elementos para poder tomar determinaciones gerenciales. Esas decisiones al final tienen que ver con las 5 patas de la mesa que yo siempre he hablado, y los que me conocen sabrán que son sanidad, genética, nutrición, manejo e instalaciones y equipo. Esas son las 5 patas de la mesa, porque al final usted puede tener una buena genética pero una mala sanidad. Puede tener una buena genética o una buena sanidad, pero un mal manejo. Y todo eso tiene que ver al final con la determinación de las estrategias que usted haga en su finca. Al final, las decisiones gerenciales que se tomen en una empresa tienen que tener como base la data. Y esa data que hablamos no es más que el registro de todos los elementos que usted haga en su finca. Si usted no lleva el registro, si usted no toma con la contabilidad en serio en su finca, jamás podrá determinar el costo real en su finca. Y nosotros lo que necesitamos al final es que cualquier actividad que sea en el sector agropecuario, tenemos que determinar si es rentable o no. Pero para que eso sea una tarea a realizar, tiene que establecer una serie de registros contables, unos registros de finca, unos informes de finca, para poder al final tomar las decisiones correctas. Vivimos en un mundo competitivo, amigos, y hoy por hoy lo que necesitamos hacer para poder sobrevivir y tratar de producir es ser rentable, y para poder ser rentable tenemos que medirnos en temas de productividad. Si yo tenía 4 litros por vaca el año pasado y subí 2 litros más, subí 6, quiere decir que yo aumenté la productividad, pero no necesariamente subí la productividad, pero ¿a qué costo? Todos los elementos que le he dado definen
al final del camino cuál es el costo de producción de un litro de leche. Sea la actividad que sea en el agro o no, debemos medir todos los sistemas para determinar nuestros costos de producción. Recuérdese que vivimos en un tiempo en donde tenemos que reinventarnos. La agricultura hoy por hoy está tomando el camino que debería haber tomado hace muchos años por todos los gobiernos del mundo. Se ha visto en el tema de la pandemia de que la agricultura es imprescindible y la ganadería para poder producir el alimento que el mundo necesita. Pero estamos ante una situación de competitividad, estamos ante situaciones de competencia entre países y vivimos en un mundo de reglas que ha determinado la OMC, que es la Organización Mundial del Comercio. Entonces, para poder ser rentable, nosotros tenemos que tener todos los elementos para poder definir si somos o no rentables. Ojalá podamos con estos programas hacer que el productor vaya cambiando un poco la mentalidad y que los gobiernos apoyen un poco más al productor. Necesitamos que se produzca más producción nacional y necesitamos los que somos consumidores también consumir más lo nacional. De eso y otros temas vamos a hablar en otros programas. Soy Óscar Osorio y me agradó el haber estado con ustedes en este programa de gestión lechera para los productores lecheros. Este es El Agro Ahora. Preparémonos para el futuro. El Agro Ahora, con Óscar Osorio Casal.